Buenas tardes a todos. Gracias por la asistencia, gracias por la invitación a la participación. No sé. Perdón. ¿Así? ¿Mejor? Bueno. Pues nada, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la asistencia, por la participación y por la invitación en este curso para tratar aspectos importantes y que siempre han sido considerados importantes por parte del Instituto. Voy a tratar de hacer una trayectoria en la evolución del concepto que se ha tenido en el Instituto de Patrimonio Cultural de España en el tratamiento de la interacción entre los seres vivos y el patrimonio cultural, hasta llegar a un concepto que ha presentado mi compañero Héctor de patrimonio integral, ¿no? Que es al que se debería de tender. El concepto ya estamos viendo, porque creo que lo está destacando todo el mundo, que el concepto de biodiversidad pues está relacionado con el concepto de ecosistema y, por supuesto, va mucho más allá de conservar un tanto artificialmente una especie, que no conservar pues toda la interacción que tiene con un ecosistema. Y por redondear más, pues tener en cuenta todo lo que ha mencionado el ponente anterior sobre la salud humana. Creo que es útil ver un poco qué es esto o el concepto que se ha tenido respecto a la biodiversidad o el concepto de plaga, que vamos a ver cómo ha ido evolucionando. Según la RAE, el término de biodiversidad pues define la variedad de especies animales y vegetales en su medio ambiente, pero ese es un concepto muy corto que se puede ampliar el foco y llegar, como he dicho anteriormente, al concepto de ecosistema. También que, aparte de las especies, aunque también se ha comentado por otros intervinientes, pero hay especies que digamos que son más conspicuas y como más afectadas dentro de de la interacción que tienen con el patrimonio cultural, mientras que hay otras muy importantes dentro de este esquema de ecosistema y de biodiversidad, que raramente se contemplan y que debería serlo para tener una mayor eficacia y mayor responsabilidad sobre su conservación. Se ha mencionado varias veces de las salamanquesas, la importancia que tienen, o las arañas, pues otras especies introducidas domésticamente, como pueden ser, se ha mencionado el tema de los perros o los gatos. Por otro lado, son especies que tienen un casi nulo efecto negativo sobre nuestro patrimonio, y por lo tanto, pues digamos que son unos aliados bastante buenos en el control de otros desajustes. Bien, entonces, cuando hablamos de biodiversidad y en relación con el patrimonio cultural inmueble construido, pues desde luego las aves siempre están presentes. Y hay un catálogo bastante grande de especies que interactúan con nuestro patrimonio cultural. Pero hay otra serie de seres que en el fondo se alimentan de materia orgánica
y que es de materiales que forman parte de nuestros bienes culturales y que nosotros los hemos extraído de la naturaleza y por lo tanto del ciclo natural, y que sin embargo hay una serie de organismos que en cuanto nos descuidamos un poco, pues lo aprovechan como recurso alimenticio, ¿no? Cantidad de insectos, roedores, que, como digo, se alimentan de trozos o elementos de madera, de papel, de textiles que han sido fabricados con materiales orgánicos y por lo tanto son susceptibles de ser pues utilizados como recurso alimenticio de otros seres que también forman parte de la biodiversidad y de los ecosistemas. ¿Qué se ha hecho en el instituto? Pues casi desde su formación, desde su creación en el año 85. Pues han hecho muchas cosas y la evolución ha sido, creo que ha aportado en el control de ciertas situaciones a lo largo de los años, y por lo tanto han sido criterios que se han ido incorporando. En este momento quiero recordar a nuestra compañera Nieves Valentín Rodrigo, bióloga, que ha sido pionera en los tratamientos del biodeterioro con métodos menos agresivos y investigando sobre métodos no químicos y menos dañinos tanto para los bienes culturales como para las personas, como para el medio ambiente. Investigando sobre los extractos de plantas naturales para combatir ciertos problemas de biodeterioro, y siempre con el concepto de Green Museum muy, muy presente en su quehacer profesional. También tengo que decir que en el instituto, pues prácticamente desde su creación a partir de otros organismos, pues ha habido biólogos, y esto es una situación poco frecuente en el mundo del patrimonio cultural. Y en primer lugar, pues, nuestra compañera Montse Algueró, Nieves Valentín, Irene Arroyo, yo mismo y mi compañero Héctor, que se ha incorporado hace relativamente poco tiempo y con muchísimo trabajo. Con esto quiero decir que los biólogos, pues, en el instituto siempre hemos aportado para la evolución de este concepto de control del biodeterioro, que también tengo que decir que ha sido una evolución respecto al concepto de plaga, que veremos a continuación con un poco más detalle. Como digo, todo este trabajo que se ha ido realizando por el instituto, pues ha llevado al abandono de tratamientos biocidas con químicos peligrosos, que poco a poco la legislación y las normas de prevención de riesgos laborales fueron prohibiéndolos, pero que se han demorado en el tiempo y causado muchos problemas ya personales de salud humana. Aplicación de las normas de prevención de riesgos laborales que se han unido al control de todos estos métodos agresivos. El abandono de los tratamientos sistemáticos, que esto ha sido una lucha bastante importante. Digamos que en determinadas instituciones encargadas de patrimonio cultural, pues se hacían tratamientos sistemáticos, como en archivos, bibliotecas, etcétera,
y desde el instituto siempre se ha procurado tratar de abandonar estas prácticas y utilizar métodos preventivos y de seguimiento y de inspección de los problemas y atajar los problemas de una manera incipiente y no con tratamientos, pues, como digo, sistemáticos. La adopción del término biodeterioro en el lugar de plaga, que esto también ha sido un avance importante. La investigación y desarrollo en tratamientos alternativos como los sistemas de anoxia que han cambiado su regulación y todavía están en evolución. Y el abandono del término erradicación y planteamiento de conceptos como la coexistencia entre el patrimonio cultural y natural. Y la aplicación, por último, muy importante, de los criterios de conservación preventiva que posteriormente me voy a centrar un poco más. Es decir, que he tratado, desde un primer momento en el instituto se ha tratado de abandonar todas estas prácticas demenciales, utilizar otros sistemas alternativos que en principio estas burbujas se utilizaban incluso con otros fumigantes y poco a poco se fue utilizando con el trabajo pionero de Nieves Valentín y ahora con el trabajo de Héctor, pues la utilización de sistemas de anoxia con gases inertes. Y controlar un poco sistemas que no son eficaces y que lo que crean son más problemas de los que intentan solucionar y por lo tanto pues no tienen mucho sentido. Hay una serie de normas que se están utilizando de forma pues como en recurso referente normativa, que es, pues en este caso, una norma europea, que es la gestión integrada de plagas y que nos sirve para el trabajo del día a día y el combatir determinados problemas de biodeterioro. O también una norma internacional, la ISO 31000, que es la metodología de trabajo que utilizamos en conservación preventiva y que nos sirve para planificar una serie de acciones para controlar los riesgos con métodos preventivos, los riesgos de biodeterioro. Hay también determinados aspectos que obedecen no solo a elementos naturales o elementos silvestres, sino que hay otros elementos pues, domésticos o incluso raros bueno, ahora no me sale el término, pero que no forman parte de un ecosistema, digamos, razonable en nuestro entorno. Aquí traigo un ejemplo de las 13 ocas que coexisten con la Catedral de Barcelona en el claustro de Santa Eulalia, obedeciendo a una tradición. El consabido concepto de la conservación de los cuervos en la Torre de Londres, puesto que si no se acabaría la monarquía en Inglaterra, y que es un elemento en el que hay que trabajar para conservar esta colonia de cuervos, o aspectos más exóticos, que antes no me salía, como pueden ser introducir pues otro tipo de animales que dentro del ecosistema pues realmente no tienen mucha cabida, pero sin embargo obedecen a diferentes razones. Hasta el punto de encontrarlo en exposiciones temporales
como estas que se hicieron en Casa Encendida, en Madrid, pues para demostrar la perdurabilidad del arte o la baja perdurabilidad de algunos conceptos artísticos, ¿no? En el que se utilizan seres vivos y que requieren un tratamiento especial. Y bueno, digamos que dentro de todo este esquema pues hay elementos de nuestros ecosistemas que tienen como buena prensa y buena aceptación, como puede ser la cigüeña, o bueno, no tanto, ¿verdad? Porque algunos tampoco se lo toman muy en serio. Vamos a ver un poco el concepto de plaga y cómo ha evolucionado, y también un poco en relación a lo que han comentado el interviniente anterior, que veremos que está muy relacionado, ¿no? De hecho, el término plaga en inglés se llama peste. Y en los textos actuales y en las referencias bibliográficas de textos de conservación, incluso de conservación preventiva, todavía se tiene el concepto en inglés de pest como uno de los riesgos básicos de deterioro de los bienes culturales. Otra vez, recurriendo a la RAE, pues la aparición, se habla de plagas como aparición masiva y repentina de especies vivos de la misma, de seres vivos, perdón, de la misma especie, que causan graves daños a poblaciones animales o vegetales, como respectivamente la peste bubónica o la filosera. Es un concepto muy escorado hacia en determinadas cuestiones sanitarias, pero actualmente yo creo que se tiene otro concepto mucho más amplio y mucho más adaptable a nuestras problemáticas y necesidades, que se entiende como plaga la situación en la que un ser vivo, no necesariamente un animal, produce daños a los intereses de las personas, a los cultivos, a los animales domésticos, a los materiales o a los medios naturales. Es decir, se tiene un concepto mucho más cercano al concepto de riesgo de biodeterioro, que es el que manejamos en conservación preventiva, ya que se pone el foco en una especie que causa determinados daños en una situación concreta. Y desde ahí yo creo que desmenuzando esas cuestiones, pues se llega a acciones de conservación preventiva mucho más eficaces y respetuosas con los elementos naturales. No hay que olvidar pues, que el biodeterioro es un problema importante, como he dicho anteriormente, para los materiales de origen orgánico, que forman parte de los recursos alimenticios de muchas especies. Y papel, madera, que forma parte de las estructuras de las cubiertas de muchos edificios, y de otros elementos de nuestro patrimonio cultural inmueble, así como la proliferación de determinadas plantas que causan, de las plantas parece que se habla poco, pero también es necesario introducirlo en el esquema general del biodeterioro y la coexistencia de forma armónica entre el patrimonio cultural y natural. Bien, aquí otro desajuste importante, la fachada de la biblioteca de la Universidad de Salamanca, afectada, como se ve, pues de forma grave por las deyecciones, en este caso de la paloma.
Y bueno, este es un poco, yo creo que Héctor lo ha puesto, entonces no me detendré mucho, pero es el esquema que a nivel internacional se tiene respecto al patrimonio. Por un lado, patrimonio cultural, material e inmaterial, y por otro, patrimonio natural. Muy fragmentado en distintas zonas, o sea, en distintas categorías, perdón, y en teoría tendente a considerar como el patrimonio integral que mencionaba anteriormente Héctor. Si vemos un poco representativo de la dificultad del tratamiento de estos conceptos y de llegar a este concepto de patrimonio integral, pues es un poco la lista de patrimonio mundial que tiene la UNESCO. Esta lista podemos destacar algunos datos. Hay 1.223 bienes inscritos en esta lista. 952 son bienes culturales, 231 son naturales y solo 40 son mixtos. Es decir, solo hay 40 bienes a nivel de patrimonio mundial en los que se considera de una forma mixta tanto el componente cultural como el componente natural. Con lo cual también es un síntoma de la dificultad de compaginar todas estas cosas. Bueno, la normativa no me voy a detener porque se ha mencionado. La ley de patrimonio histórico español es más antigua, del 85, y ya requiere una actualización que se hace rogar. Y la ley de patrimonio natural y biodiversidad pues es más moderna. Aquí he puesto unas imágenes que son muy familiares para nosotros en el instituto, ya que bueno, pues tratamos de dar ejemplo en la conservación de el patrimonio cultural y natural. Y tenemos justo en la entrada del edificio 2 nidos de golondrina dáurica que tenemos como una joya y que por supuesto nadie va a tocar. Y luego también hemos tenido, lamentablemente la hemos perdido hace poco, pues un elemento como es esta gallina que llevaba con nosotros más de 10 años y que hemos tenido una pérdida sensible, ¿no? Bueno, otro elemento que se ha mencionado y que es importante es como documento referencia, que es de 2015 y por lo tanto ha ido evolucionando en su aplicación, pero sigue siendo como la referencia que todos tenemos respecto al desarrollo sostenible. Y son estos 17 objetivos en los que digamos que las vías de canalizar la conservación del patrimonio natural son mucho más directas que en relación al patrimonio cultural, que es un poco complicado ver dónde está incluido esa conservación del patrimonio cultural. Se habla siempre del objetivo 11, pero es que ni siquiera se contempla el patrimonio cultural en sí mismo, sino por la repercusión que tiene en el medio ambiente, en la economía y en los aspectos sociales. Con lo cual ya que la UNESCO reconoce los valores culturales o el patrimonio cultural como el cuarto pilar del desarrollo sostenible, pues digo yo que sería mucho más razonable tenerlo mucho más visible en los objetivos de desarrollo sostenible. Pero no es así. Bueno, un elemento importante en el tema central de este seminario pues es esta herramienta en colaboración con del MITECO, con SEO,
que desarrolló una publicación, una página web muy interesante en la que bueno, se saca mucha información para tratar de compatibilizar la conservación del patrimonio natural y, en este caso, la avifauna solo. Voy a hablar un poco, en el tiempo que me queda, de los criterios de conservación preventiva. En los planes de conservación preventiva hacemos un análisis de la vulnerabilidad de los bienes, un análisis del entorno para, a partir de ahí y teniendo la referencia normativa de la ISO 31000, pues desarrollar el tratamiento de los riesgos de biodeterioro. Hay una serie de pautas que bueno, son importantes para tener éxito en este tratamiento y control de los riesgos de deterioro, que es bueno, la identificación y análisis de las especies, el análisis del modo de ingreso en interiores, que siempre causa bastantes problemas, y una serie de datos que no me voy a detener. ¿Cómo se realiza este tratamiento? Pues se realiza a través de determinadas acciones, como mejorar la estanqueidad de los cerramientos o bloquear las vías de acceso de, por ejemplo, las termitas a la estructura de la cubierta, mejorar los equipamientos. Aquí tenemos algunos de los que hemos comentado, o la utilización, por ejemplo, de nidales artificiales muy exitosos en el caso de Cernica luprimilla y otras especies importantes, como son los murciélagos. Sistemas antipalomas, fundamentalmente, que se siguen instalando. Y luego protocolos de seguimiento del problema. Esto, como se ha mencionado, bueno, en el caso de la salud global y en otros muchos casos, pues requiere un seguimiento continuado. No es que hagamos una acción y con eso vamos a solucionar todos los problemas para siempre. No, esto no funciona y realmente hay que erradicarlo. Bien, hay algunos problemas muy evidentes, que son la acumulación de trastos y enseres ligados a focos de humedad, pues causan problemas importantes y son bueno, cosas que son fácilmente evitables. El conocer las especies para tratar de establecer los protocolos adecuados para combatir, pues, de forma muy sencilla, algunos problemas que se constituyen en problemas graves, de otra forma. Bien, y por último, algunos ejemplos bueno, de tratamientos de problemas que hemos tenido que acometer en el instituto, pues a lo largo he puesto solo algunos como ejemplo, como la fumigación del retablo de San Eutropio en la iglesia del Espinar, que se pretendía fumigar con unos agentes químicos muy agresivos y que afectaban sin ninguna duda a la colonia de cigüeña que hay en la iglesia, y que en este caso tuvimos éxito y se paralizó esta iniciativa. Otra iniciativa que no tuvimos suerte es la destrucción de la colonia más importante urbana que había en Madrid de avión común en el Museo del Prado y en el edificio muy cerquita de aquí, en el edificio del antiguo Banco Central, ahora Instituto Cervantes, que también tenía una colonia muy importante de avión común. En el caso del Museo del Prado, una iniciativa del Ministerio que no se controló por parte del Instituto y que, bueno, pues al final se acabó con esa colonia que no se recuperó nunca. Hay otros ejemplos, como con el caso de murciélagos, como es la Cartuja de Sevilla, con los lienzos de Sánchez Cotán, que el ingreso de los murciélagos fue muy fácil de combatir, porque este espacio estaba abierto totalmente al exterior y por lo tanto no
obedecía a ningún método de control mínimo para evitar los daños. Otras acciones realizadas a lo largo del tiempo por el instituto, pues ha sido el encuentro sobre la incidencia de las aves en la conservación de monumentos, que todavía creo que tiene trabajos bastante interesantes y que ha añadido como bibliografía, como recurso bibliográfico que se pueden descargar gratuitamente de la página web de la librería del instituto, perdón, del ministerio. Y luego la participación en algunos foros interesantes, como es la cepa urbana de Trujillo, en relación a la conservación del Cernícalo primilla, que tuve oportunidad de colaborar, o la... sí, ya acabo. O el control de la vegetación, que también crea problemas importantes, o bueno, otros elementos, como ya hemos visto, de los murciélagos o la incidencia de palomas. Y por último, un ejemplo pues que ha sido bastante reciente, el verano pasado, de colaboración con la ECID en un programa internacional, en una iglesia muy particular, con una estructura de madera. Esta iglesia tenía un ataque importante de termitas, o tiene, porque todavía no se ha solucionado, está pendiente de la intervención, pero también era como un arca de Noé, puesto que como muchas iglesias y como muchos templos, permanecen abiertas durante muchas horas al día. Hay que tener en cuenta que también está en un clima tropical, y lo que es espectacular es cuando hay una tormenta, digamos una tormenta tropical, no cualquier cosa, que forma parte del refugio de la gran parte de los elementos del patrimonio natural que hay en el entorno. Y bueno, pues un ejemplo muy bonito en el que hemos tenido oportunidad de trabajar. Y bueno, pues con esto nada, ya tienen... les pongo aquí las referencias para descargarse algunas de los recursos bibliográficos que creo que son interesantes para comprender la estrategia de conservación preventiva en el control del biodeterioro y en la compatibilidad.